Buenos días. Hoy 11 de agosto iniciamos nuestro programa de los jueves con un reportaje sobre las propuestas económicas que adoptaría el gobierno de PPK para incentivar la economía y generar la demanda de inversión extranjera en el Perú. Estas medidas se asemejan al modelo económico realizado por Irlanda en el año 2008 para salir de la crisis en que se encontraba. Veamos en qué se asemejan y si esto es lo que plantea el presidente para el país. Hace 9 años, nuestro director de prensa escribió en su blog una nota referida al crecimiento económico de Irlanda, denominada la chica fácil, luego de sufrir la crisis financiera internacional y la crisis de la zona euro general en el 2007, el cual le llevó a tomar decisiones para poder paliar la difícil situación en la que se encontraba. Si bien Irlanda era una de las economías más sólidas a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, sin embargo, también fue el primer país de la zona euro en salir con éxito del consenso del Grupo Troika, conformado por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo a partir de la gran crisis de la región. Pero se preguntará qué tiene que ver la situación de Irlanda con el Perú. Para darle una explicación, haremos referencia al anuncio que realizó el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje del 28 de julio, quien manifestó que impulsará medidas económicas para iniciar su gobierno con una sola dirección que nos lleve a ser uno de los países de Sudamérica con mayor estabilidad y la captación de inversión extranjera. En estos días, los ministros se presentarán en el Parlamento para dar a conocer las medidas planteadas y solicitar facultades al Congreso, de mayoría fujimorista, para legislar en materia económica, de seguridad ciudadana y anticorrupción. Aunque no nos encontramos en la misma situación que pasó Irlanda en la crisis del 2007, el Perú se encuentra económicamente estable y con proyección a seguir creciendo, pero esto debe seguir encaminando e ir mejorando con inversión en los sectores donde se necesita mayor presupuesto e inversión. PPK, por medio de su ministro de Economía Alfredo Torne, plantea en materia económica la reducción del impuesto general a las ventas, que actualmente es de 18% a 17%, para aumentar la base tributaria y la recaudación. También se contempla otras medidas para impulsar la recaudación tributaria. Otros puntos son la amnistía en repatriación de capitales, amnistía de moras en deudas judicializadas, modificación de la norma anti-elusión, quitar discrecionalidad a SUNAT. Con estas propuestas, se incentiva que la inversión extranjera llegue al país. En materia de lucha anticorrupción, el gobierno de PPK espera ser firme en la imprescriptibilidad de delitos de corrupción y el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. En lo que se refiere a seguridad ciudadana, en donde la población pide mayor atención, este gobierno tiene como meta ampliar la cobertura de la vigilancia y el patrullaje del 43.3% que se inició en el 2014 al 100% para el 2021 de los barrios del país, sacando a la policía a las calles en base a la exclusividad del servicio público, integrando a su despliegue el personal y la infraestructura de los serenazgos municipales. Respecto a infraestructura, se plantea destrabar algunos proyectos de inversión paralizados, como el aeropuerto de Chinchero de Cusco, la modernización de la refinería de Talara y la línea 2 del metro. Estas medidas, si son aceptadas por el legislativo, marcarán el inicio de los 100 primeros días del gobierno con miras a una proyección de estabilidad. Sin embargo, si estas medidas no son bien aplicadas, podría generar al país una crisis interna y externa, como lo sufrido por Irlanda en su momento. Donde encontramos la similitud en ambos modelos económicos, pues esto se ve reflejado en que Irlanda planteó estrategias en 3 elementos. Primero, la reducción constante del déficit, que pasó del 12% hace 4 años a menos del 5%. Segundo, la reparación del sistema bancario. El tercer paso es solucionar la debilidad estructural de la economía. El problema de los elevados costos, elevados salarios, la baja apertura a la competencia en algunos sectores,
elementos del mercado laboral. Para esto se debía contar con la financiación para manejar la deuda y se logró la extensión de los términos de los préstamos del Banco Central Europeo, aun cuando la deuda estaba en el orden del 120% del PIB. Como entenderá, hay ciertas iniciativas que se asemejan y que fue el inicio para el auge del país irlandés, pero tuvo una recaída debido a una crisis en Europa. Este mismo modelo fue tomado en su momento por el gobierno colombiano, el cual ha celebrado el buen estado de la economía nacional. Ante esto nace una pregunta: ¿qué tan riesgoso puede ser esta autocomplacencia? En Irlanda todos creíamos que teníamos un excepcional crecimiento, pero este resultó ser artificial del sector construcción, de modo que se debe ser muy cuidadoso de todo crecimiento que dependa de burbujas de activos, pues la historia ha demostrado que esto es muy peligroso, tal como lo indicó en su momento nuestro director en su blog. También hay que ser muy cuidadosos de la posición del sistema bancario, sobre todo de la calidad de sus portafolios de créditos, y de evitar que el sistema se concentre en un solo sector. A pesar de ser un sistema peligroso, la economía irlandesa muestra señales de reactivación. Según datos del Fondo Monetario Internacional, después de experimentar un crecimiento del 1.4% en el 2013, la dinámica económica se reanudó con un crecimiento fuerte en el 2014 con 5,2% y en el 2015 de 7,8%. Las estimaciones para el 2016 son positivas de 4,9%. Irlanda dejó atrás su plan de rescate en diciembre del 2013 y es nuevamente un país financieramente soberano. El país sigue al pie de la letra los consejos de la Troika e implementó una política de austeridad a base de un alza de impuestos, baja de los salarios de los funcionarios y recortes presupuestarios. Los inversionistas internacionales han recuperado la confianza y el sector bancario se estabilizó. En tanto, anunciaron que en el 2016 habrá reducciones de impuestos y un aumento del gasto público. No obstante, los jóvenes irlandeses siguen emigrando masivamente en busca de trabajo. Toda esta situación vivida por Irlanda y el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, el tema Brexit, no ha sido un problema para Dublín, ya que su economía se mantiene estable a pesar que las exportaciones bajaron. Pero es atractiva esta estrategia para que otros países superen una crisis similar. En la situación de Irlanda no había otra opción. Se debía reducir el déficit porque nadie quería financiar y los únicos que podían hacerlo solicitaron la reducción del déficit. Muchos han argumentado que Irlanda debió dejar la zona euro, dejar de evaluar su moneda, cesar el pago de la deuda, entre otras. Sin embargo, en medio de la recesión global, el gobierno decidió impulsar su economía, pero trajo consigo tres problemas que los hizo descender. En el sector construcción se produjo un incremento en los precios de las viviendas, lo cual dio como resultado la creación de una burbuja inmobiliaria. A pesar de ello, la economía irlandesa se mantuvo entre el 2002 y el 2008. Este boom fue financiado por el crédito masivo otorgado por el sector bancario, que a su vez obtuvo estos recursos de préstamos provenientes de la zona euro. El tercer problema fue que el boom inmobiliario llevó a un incremento de los ingresos presupuestales del gobierno, que decidió gastarlos incrementando los salarios y beneficios, lo que hizo que crecieran hasta convertirse en uno de los más altos de Europa. Al romperse la burbuja, el mercado de vivienda y el sector de la construcción colapsan y el PIB cayó entre 7 y 10%. El sistema bancario quebró, todos los bancos eran insolventes porque habían prestado todo su dinero al sector construcción. Por supuesto, nadie podía pagarles por la recesión y la caída en los precios. Las finanzas públicas crecían gracias a los recursos de la construcción, disminuyeron y hubo déficit fiscal, que en el 2008 alcanzó el 20% del PIB. Dado que los gastos no podían ser convertidos fácilmente, el presupuesto colapsó. El país vivió una combinación de una crisis inmobiliaria, una crisis financiera y una crisis presupuestal. Todo esto llevó a que para el 2010 el mercado financiero internacional perdiera toda la confianza en el país. Al final no había otra posibilidad sino solicitar un rescate financiero a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El país irlandés siguió al pie de la letra los consejos de la Troika,
e implementó una política de austeridad a base de un alza de impuestos, baja de los salarios y de los funcionarios y recortes presupuestarios. En el 2014 el gobierno inició una reforma fiscal que busca abolir las opciones de optimización fiscal para empresas extranjeras. La reforma será efectiva en el 2020. Sin embargo, para mantener su competitividad y atractivo para inversionistas y empresas extranjeros, estas medidas serán reemplazadas por otras opciones de optimización fiscal. Además, el impuesto a las empresas, uno de los más bajos del mundo, no será modificado. Sobre esta reforma fiscal irlandesa, encontramos cierto parecido. El ministro de Economía, Alfredo Torne, indicó que espera reducir el déficit fiscal en 3.2% a 2.5% para el 2017 y llegar a un 1% para el 2021, tarea difícil de realizar y que tuvo entre sus detractores como exageradas las medidas planteadas. El gobierno ya inició el camino, la confianza empresarial se mantiene latente y parece empezar a crecer nuevamente. El crecimiento económico de mayo sorprendió positivamente y la tasa que ya se anticipa para junio revela que en la primera mitad de este año la economía creció en 4.1%, dando alta credibilidad a los pronósticos del Banco Central de Reserva de 4% de crecimiento para el 2016. Mismo modo, la inflación anual a julio de 2.96% ha regresado al rango objetivo del BCR después de estar 18 meses por sobre dicho rango. El Banco Central de Reservas reconoce que existen factores internacionales, como el menor riesgo que hoy se percibe en los países emergentes y la mejora de los precios de los minerales. Esto ha ayudado a contener la devaluación de la moneda, que junto con la normalización de algunos precios de alimentos, ha producido un freno a la inflación. El ambiente internacional presenta importantes riesgos que van desde el menor crecimiento y mayor incremento en Europa, probable aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, un ajuste en la economía de China y la caída del PBI latinoamericano. India crece ahora fuertemente, pero el tamaño de su economía es solo la quinta parte del de China. Todo esto en medio del resurgimiento de aires proteccionistas en los países avanzados. El Perú requiere realizar un salto ambicioso a la modernización, la que implica un aumento en la provisión de servicios públicos, nivelación de salarios estatales y mayor inversión en infraestructura. Todo ello con un esfuerzo de formalización de la economía que implica, entre muchas cosas, una disminución de impuestos, traer inversión extranjera y aprovechar los tratados comerciales, destrabar el sistema burocrático que muchas veces espanta a la inversión privada. Esta situación y modelo económico lo viene realizando Irlanda, de manera que para evitar una crisis general se debe tener un programa sólido de consolidación fiscal que permita primero garantizar el gradual control del déficit en los próximos años, difícil tarea de llevar si es que no se encuentra en el camino con una crisis global. Si bien las medidas planteadas por PPK son distintas y diversas, hay una esperanza en el sector empresarial y en general de generar nuevamente aires de esperanzas al Perú. Para ello, los tres niveles del Estado deben generar al inversionista la estabilidad que buscan para invertir. Dura tarea que tiene este gobierno, ya que en el legislativo tienen una barrera que tendrán que pasar y conciliar en beneficio del país. Ahora pasamos a nuestro segmento de bloque político regulatorio con un análisis de cuadros estadísticos. Adelante con la nota. Sector Educación. Durante el periodo legislativo 2011-2016 se presentaron 78 proyectos de ley sensibles para el sector educación, generando un alto riesgo. En el periodo 2011-2012 se presentaron la mayor cantidad de proyectos sensibles para el sector, representando el 50% de todos los proyectos de ley sensibles durante dicho periodo. Los picos más altos de riesgo regulatorio se presentaron durante los meses de octubre y enero del mismo periodo legislativo. Sector Salud. En el sector salud, durante el periodo 2011-2016, se presentaron 41 proyectos de ley sensibles para la industria. En los periodos 2011-2012 y 2015-2016, se presentaron la mayor cantidad de proyectos sensibles para el sector salud, llegando a representar
con el 46% de todos los proyectos de ley sensibles de dicho periodo y el 32% del periodo 2015-2016. El pico más alto se registró en el mes de mayo del año 2012. Bien, esto fue todo por hoy. No se olviden de ingresar a nuestras páginas en las redes sociales, en el cual aparecen en la parte inferior de su pantalla, que son www.facebook.com/alertaempresarialtv, y en nuestro Twitter nos encuentra como @alertaempresatv. Que tenga buen fin de semana. Permiso.